mejor, Nerea. Sí, le he abierto del todo. Bueno, el tema es valioso. Creemos que en estos momentos se está hablando mucho del planeta, pero lo que ocurre en el planeta nos interfiere constantemente y el oxígeno es una de las reflexiones más interesantes que nos pareció de hacer. Porque nada de lo que metabolizamos se puede metabolizar sin oxígeno. Todos los nutrientes que tomamos, si no hay oxígeno, no consiguen crear energía y por tanto nuestra energía está vinculada totalmente al oxígeno y el oxígeno en el aire se debe a las plantas, con lo cual el tema del ecologismo y la salud se juntan. O tenemos plantas y que ellas son capaces de coger el CO2 que nosotros sacamos y sintetizan el oxígeno, o cuidamos el planeta con todos sus bosques o lo tenemos difícil de poder respirar oxígeno. Bueno, pues si os parece empezamos. Esmeralda, si quieres, lo pones lo de la grabación. Ya está puesto. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de... me presento, soy la doctora Cristina Domingo, soy médica acupuntora, directora del máster de Medicina Tradicional China y Acupuntura del Campus Docent Sant Joan de Déu, en la Universidad de Barcelona. El máster hace 18 años que está funcionando como formación para profesionales sanitarios y en ellos hay 4 profesores, hay 3 profesores de los que están aquí. Somos yo, Cristina Domingo, José María Charles y Nerea Huarte. Los 3 trabajamos también en Integral Centre Mèdic y de Salud. Integral Centre Mèdic tiene una andadura muy larga, más que el máster, está desde el 85. Y yo trabajo en Integral desde hace 25 años. La doctora Bettina Misisha también trabaja en Integral, se ha incorporado recientemente. Y los 4 estamos aquí para difundiros lo que es, digamos, esta charla y nos coordina Esmeralda, que es la coordinadora, la gerente de Integral. ¿Vale? Entonces, lo que quería comentaros al principio de todo, bueno, es hacer un poquito de guión para que sepáis todos los temas que vamos a tratar. Si te parece, Nerea, lo pones. Y entonces vamos a hablar un poquito de 3 cosas importantes que nos parecen que, bueno, comentar los días mundiales de la acupuntura, que hay un poco de confusión y cuáles son. Hablaremos de la tensión y contractura de la musculatura del cuello, de qué oprime los vasos sanguíneos y las arterias y cómo esto condiciona la oxigenación y el drenaje, o sea, la subida de la sangre, pero también el drenaje, con lo cual cuando se ha hecho la metabolización en el cerebro hay que drenarlo y cómo esta musculatura está comprimiendo. Cómo se bloquean los meridianos principales y unos que se llaman distintos. Hablaremos de unos puntos que se llaman puntos ventanas del cielo. Hablaremos de la afectación neuronal de todos los órganos de los sentidos, de los síntomas que se relacionan con ello. Nos preguntaremos qué ocasiona las contracturas estas y por qué se hace una contractura de las cervicales, cómo relajarla, qué puntos de acupuntura serían importantes para tenerlo en cuenta y nombraríamos cuáles son. Y hablaríamos también del masaje, automasaje, ejercicios, acupuntura para poderlo tratar. ¿Vale? Y luego hablaremos también de estudios científicos que corroboran lo que estamos explicando de la importancia de la acupuntura. ¿Vale? Bueno, entonces os voy a explicar yo ahora un poquito lo que es el tema esto de los 3 días mundiales de la acupuntura. ¿Vale? Entonces, si tienes la diapositiva y la quieres poner, la pones, Nerea. El dato más antiguo es de 1929, ¿vale? Lo que digo para que os situéis. Y es un dato muy importante y es el que coincide con el 17 de marzo, que le llaman Día Mundial de la Acupuntura y de la Medicina Oriental o Medicina China, ¿vale? Este es porque en China, poco a poco los occidentales habían ido empleando y haciendo universidades de medicina occidental, hasta tal punto que se había planteado que no existiese la medicina tradicional china. Y entonces, ese día que hablamos, el 17 de marzo, en 1929, se decide que sí, que el gobierno chino dice que sí, que hará un sistema sanitario mixto entre medicina tradicional china y medicina occidental. Lo digo porque esto es interesante. En China hay
hospitales de solo medicina occidental, hospitales de solo medicina china y hospitales mixtos. Pero todo es seguridad, digamos, todo es seguridad social, digamos, sistema sanitario oficial, ¿vale? Entonces eso es muy importante para la medicina china y por eso los chinos reivindican como Día Mundial de la Acupuntura el día que ellos decidieron que esto iba a ser de esta manera. Y esto es el 17 de marzo. La otra fecha importante es en 1987, cuando se reconoce que hay sociedades de acupuntura. En todos los países, hay muchos países que tienen ya sociedades de acupuntura, sobre todo, evidentemente, en Japón, en Corea y en China, pero también en otros países europeos, Hispanoamérica y también Norteamérica, ¿vale? Entonces, se hace una organización que se llama la UAS y gracias a ello está reconocida la acupuntura en todo el mundo. Pues esta fecha en que se hace la reunión en Pekín de la UAS, de esta organización, de esta federación de sociedades de acupuntura, es un 24 de octubre y por eso estos dicen el Día Mundial de la Acupuntura es este día mundial porque reconoce que hay acupuntura en todo el mundo. Entonces es el 24 de octubre, ¿vale? Y la siguiente fecha que suele salir es una que es el 15 de noviembre y esta se debe a otra situación que es que en el 2010 la UNESCO incluye la acupuntura como patrimonio cultural y material de la humanidad. Este dato fue muy, muy importante y por eso hay gente que dice pues el Día Mundial de la Acupuntura es cuando se reconoce que es patrimonio cultural y material de la humanidad. En el 2018, en Brasil, en París, celebra el 8º aniversario de esto y por eso también en el 2018 se considera una fecha importante para la acupuntura porque se hace toda una celebración. Pero de hecho, hay 3 fechas a escoger cuál más interesante, entonces nosotros un poco decidimos que cada vez que hay una fecha lo celebraremos y por lo tanto celebramos el cumpleaños de la acupuntura 3 veces al año. En el 24 de octubre hicimos el webinar anterior, coincidiendo con esa celebración, que hablamos sobre inmunidad y medicina tradicional china y acupuntura, y que ahora si lo queréis consultar, ya está el vídeo y el audio colgado en la web de acupuntura, masteracupuntura.com. En noticias lo podréis ver, ¿vale? Bueno, entonces una vez hecho este preliminar, pasaremos un poco a lo que es el eje del trabajo de hoy, que es la tensión y contractura de la musculatura del cuello, ¿vale? Entonces, os ponemos unas imágenes para que os deis un poco idea de la complejidad. Bueno, primero hablamos de esto, del cerebro. El cerebro usa 3 veces más oxígeno que los músculos, ¿eh? Entonces, sin el oxígeno, el cerebro y todo el cuerpo no puede funcionar. Y el funcionamiento óptimo del cerebro depende de este flujo sanguíneo que ha de subir hacia la cabeza y que permite pensar que desde el corazón la sangre tiene tendencia más bien a bajar por la gravedad. Por tanto, para subir hacia la cabeza ha de crear un gran impulso, ha de subir por las arterias carótidas y ha de subir por las vertebrales posteriores. Y si hay mucha contractura en la musculatura, es más complicado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer que la sangre esté rica en oxígeno? Pensar que la cantidad de oxígeno que requiere el cerebro para su funcionamiento es un 25% de la totalidad que consume el cuerpo humano, ¿eh? Es muy alto. Entonces, ¿cómo se consigue que ese oxígeno llegue a la cabeza? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y es la que vamos a intentar ir contestando durante este rato, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de la complejidad de la musculatura, ¿sí? Hay muchos músculos para hacer todos los movimientos que tiene que hacer las facciones nuestras cuando hablamos, cuando movemos la nariz, cuando movemos los ojos, cuando movemos la cabeza, cuando escuchamos. La musculatura nos permite girar la cabeza, nos permite levantarla. Es una musculatura muy, muy compleja y su tensión, evidentemente, como veréis en alguna otra de las diapositivas que pondremos, atrapa todos los vasos sanguíneos que han de subir hacia la cabeza, ¿no? Aquí tenéis la espina, bueno, las zonas de los intertransversales, de los oblicuos inferiores, del recto mayor, del oblicuo superior. Bueno, es una arquitectura preciosa, como lo podéis observar, y nos da información de lo complejo que es, como cada uno de ellos, por ejemplo, el recto menor de la cabeza que veis ahí arriba, es como una pinza en el final de todo. Luego veréis cómo esto coincide con puntos de acupuntura que tienen
que están ahí enraizados, o sea que cuando nosotros buscamos un punto de acupuntura, estamos en algunas de estas encrucijadas, marcándolo, ¿no? ¿Vale? Es una arquitectura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí se ve, en esta que nos pone Nerea ahora, cómo estos músculos se van entrelazando con las carótidas, con las venas, y por tanto, si estos músculos se aprietan, puede ser que impidan la circulación de la sangre. Y esto es lo que íbamos planteando. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué se contractura y tensa la musculatura del cuello? Sí, esta será la gran pregunta que nos vamos a hacer y que os vamos a preguntar a vosotros, ¿no? Aquí a nivel visual es lo que tenemos ahora, cómo se ven los músculos. ¿Alguien de vosotros quiere participar un poco en responder esta pregunta de por qué creéis que se contrae la musculatura del cuello? Si quieres contestar. ¿Alguna persona que quiere contestar? Si queréis abrir el micrófono y contestar, no, ya veo que no. Bueno, yo creo así a nivel general que se puede deber a diferentes factores. A lo mejor tensión emocional que se traslade a tensión muscular, o a lo mejor algún problema de tensión arterial y también afecte a nivel cervical, por lo tanto de origen diverso, ¿no? O musculoesquelético. Lo que es muy importante, tal como has dicho tú, son las cuestiones, el estrés. El estrés pone mucha tensión en el cuello, nos pone en alerta, y cuando hemos de hacer trabajos, cosas que tenemos que tensionarnos, que tenemos que poner toda la energía para hacer una acción, tensamos el cuello. Porque ponemos en tensión todo lo que son los sistemas de alarma de nuestros. Mirar, escuchar, olfatear, ¿no? Y para eso tenemos que tensamos la cabeza porque nos ponemos en la alerta. Y por tanto el estrés, que es un sistema de alerta, pone toda esa musculatura en tensión. Y la otra cuestión también es importante que lo valoremos, sería la ergonomía laboral. Hablaremos de eso también. La postura que nosotros adoptemos para realizar un trabajo, sea mecánico, con una fábrica, o con un destornillador, o con un martillo, o con hacer fuerza con una tuerca, o estar delante de un ordenador todo el rato tecleando una misma postura o cogiendo unas telas. O sea, todos los trabajos laborales exigen de los brazos, y la tensión de los brazos tiene que ver con la tensión de la musculatura de las cervicales. O sea, no es independiente, sino que está ligado, una cosa con la otra. Perdonad, hay otra pregunta también que han hecho antes. Bueno, si sirve para mejorar problemas con el bruxismo, la acupuntura, y si se puede aplicar en niños. Vale. Del bruxismo ya más tarde. Sí, pero bueno, podemos incluirlo ya, y no al menos a la persona que nos lo pone, empezarle a nombrar que sí, que nosotros pensamos que una de las razones también por la que hay muchísima tensión de la musculatura de las cervicales es porque apretamos los dientes, durante la noche y hacemos bruxismo. Sabéis que el bruxismo, los odontólogos lo que se dan cuenta es que produce problemas dentales, y por tanto la gente tiene dificultades a nivel de inflamaciones dentales, y se rompen y hay caries, etcétera, y se ponen protectores, pero el protector protege los dientes, pero no resuelve que tú no sigas apretando, y por tanto al seguir apretando sigues tensando la musculatura y sigues tensando el cuello. Durante toda la noche, si estás tensando el cuello, porque aprietas. Y si ahora queréis hacer la muestra, evidentemente cualquiera de vosotros aprieta los dientes y tensa el cuello. Es poner la mano en el cuello y os daréis cuenta enseguida, ¿no? Y esto que preguntas si se puede hacer acupuntura en los niños, evidentemente sí. Nosotros hacemos acupuntura en niños, pero lo que solemos empezar con los niños es haciendo digitopresión, o sea, hacer masaje en los puntos de acupuntura que os enseñaremos. Hoy hablaremos de algunos puntos de acupuntura y entonces enseñamos masaje. Para los niños es mejor. De todas maneras, existe la acupuntura pediátrica, una colega nuestra hace acupuntura pediátrica en el Hospital San Juan de Dios, nosotros en el máster damos clase de pediatría, pero solemos intentar que sean los padres, si pueden, con el masaje empezar a calmar a los niños antes de que tengan que venir con nosotros a hacerse acupuntura. Entonces, pasemos un poquito
el siguiente punto de información visual, Nerea, un poco. Comparto. Sí, porque ahora tocaba... Venga, espera, paso. Ya veis las fascias, ya veis cómo los músculos están metidos y entonces os hablaremos de otra de las cosas que hemos de mirar para orientarnos. ¿Te parece explicar un poco tú, José María, lo del bloqueo de meridianos de la cabeza? Vale. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Muy bien. Sí. Vale. Pues nada, como habéis visto en las diapositivas previas, habéis visto la musculatura y lo complejo que es toda la anatomía que hay en la zona del cuello y de la cabeza, ¿no? Entonces, no solo hay músculos, sino que dentro de estos músculos y de esta estructura ósea, como habéis visto, pasan los nervios, pasan las arterias, pasan también vasos linfáticos y hay muchas estructuras, ¿no? A nivel de ganglios. Entonces, se ejerce una gran complejidad. Entonces, en la medicina china se describen unos meridianos que son los meridianos yang, que son los únicos meridianos que acceden a la cabeza. Fijaros que hablo de meridianos yang y os tengo que explicar que hay distintos tipos de meridianos, unos que son yang y otros yin, ¿vale? Que tienen distintas características. Pero los meridianos yang son los únicos que suben hacia la cabeza. Nerea, ¿puedes poner la imagen de los meridianos, por favor? Vale. Luego ponga la aplicación, aquí ya me lo dices en 3 dimensiones. Si veis aquí, nada, son 6 fotografías un poco de los 6 meridianos que ascienden a la cabeza y que recorren prácticamente toda la zona del cráneo, ¿vale? Y del cuello, por delante, por el lado, por detrás. Entonces, al ser estos los únicos meridianos que suben a la cabeza, quiere decir que la cabeza se comporta acumulando una gran cantidad de yang. De hecho, la cabeza tiene que tener gran cantidad de yang también en parte, ¿no? Porque realmente necesita una gran funcionalidad, ¿no? Y donde tenemos los órganos de los sentidos. Pero tendríamos que tener en cuenta que en la cabeza también tendría que acceder el yin, ¿no? Para que pudiera haber un equilibrio. Pero como no hay meridianos yin que suban a la cabeza, hay un sistema que equilibra esto y que se llama ventanas del cielo. Si puedes pasar la diapositiva. Entonces, si veis las ventanas del cielo, aquí solo he marcado, las ventanas del cielo son unos puntos, están alrededor, esto es un corte cervical, ¿vale? Más o menos a la altura de aquí del cartílago. De la base del cráneo, ¿no? La base del cráneo, sí. Y aquí a nivel del cartílago cricoides, tiroides, y entonces, como podéis ver, hay en puntos verdes, hay designados toda una serie de puntos que le llamamos ventanas del cielo, que son los que hacen un enlace entre esta energía yin y esta energía yang que tiene que equilibrar el cuerpo para que los músculos entonces no estén solo en yang y sino también estén en yin y por tanto estén equilibrados y la cabeza también tenga esta parte de yin. Por tanto, son puntos muy importantes para poder hacer este intercambio de energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como ha explicado un poco antes Cristina, ya introducía, como tenemos mucha tensión en la cabeza se comporta como una torre de control, ¿no? Es decir, mirando, escuchando, oliendo, dirigiendo hacia todas las direcciones. Perdona un momento, José María. ¿Hay alguna persona que tiene el micrófono abierto o que se oye el entorno? Si puede cerrarlo, por favor. Esta tensión que se genera a nivel del cráneo y del cuello, y refiriéndonos a este collar, sería como si este collar y estos puntos no estuvieran haciendo bien su función y nos estuviéramos ahorcando en vida, ¿vale? Es decir, toda esta tensión, y aquí entonces hablaríamos ya del bruxismo como una tensión importante y principal, ¿vale? Que ejerce este bloqueo en esta zona del cuello. También podríamos hablar de otras cosas como al no poder respirar correctamente porque tenemos estrés y tenemos el diafragma bloqueado y podemos hacer una respiración paradójica, estaremos respirando por la parte alta, es decir, una respiración apical, no de hombros. Estas respiraciones que las utilizamos cuando estamos nerviosos o agitados, ¿qué hace? Que si es puntualmente no pasa nada, pero al llevar una vida muy estresante es durante muchas horas del día que estamos en esta situación, entonces todavía estamos contracturando y bloqueando muchas más toda la zona de hombros, cervicales, ¿vale? Todo el cuello por la parte anterior y también parte de la mandíbula. En definitiva, lo que os quiero hacer llegar un poco es este concepto de que
la cabeza tiene que tener este equilibrio entre el yin y el yang, y que para que exista este equilibrio, estos puntos son primordiales y tienen que estar en buenas condiciones. Si hay tensión y hay bloqueo, esto va a repercutir en pues, que el sistema linfático no drenará correctamente, las arterias carótidas o arterias vertebrales no subirán bien la sangre a la cabeza, y esto a la larga probablemente nos esté dando problemas a nivel del cráneo a muchos niveles. No sé si quieres añadir algo, Cristina. Es más que nada explicar un poco. Está apagado el micro. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Sí, lo tenía apagado. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Pues seguimos. Lo importante es entonces concretar en qué consisten estos síntomas y por tanto, ¿qué nos advierte que están empezando a haber problemas vasculares a nivel craneal, ¿no? Los acúfenos, que es el pitido en los oídos o el oír un ruido en los oídos, silbidos, bueno, diferentes características, quiere decir, nos advierte de que la sangre al pasar cerca del oído está siendo comprimida y por eso hace ese ruido que nosotros oímos, ¿vale? Y eso y el vértigo, porque el sistema dentro del oído está también el sistema del equilibrio, serían las dos cosas que nos dan más pistas de que empieza a haber una disfunción en la llegada de sangre al cerebro. Pero también el dolor mismo del ATM, de la articulación temporomandibular, ya nos advierte que está habiendo bruxismo y por tanto que la tensión de esa musculatura es permanente y por tanto está bloqueando esa llegada de la sangre hacia el cerebro. Los problemas dentales de alguna manera también nos orientan porque algo está pasando ahí a nivel inflamatorio y por tanto está perjudicando este drenaje. Y esto puede llevar evidentemente a situaciones de problemas oculares, compresión ocular, y a nivel central, problemas neuronales y falta de memoria. Con lo cual consideramos que todo lo que afecta a oídos, ojos, dental, sistema del equilibrio, cosas de los senos nasales, del cerebro, todas esas cosas están ya advirtiendo que empieza a haber un fallo en la nutrición cerebral, ¿vale? Entonces, como eso sería un poco el fundamento de por qué vemos importante esto y cómo la propuesta que hacíamos nosotros es que hemos de oxigenar nuestro cerebro. Y hemos titulado por eso el encuentro en oxigena tu cerebro, con lo cual suponemos o nombramos que se puede oxigenar, ¿vale? ¿Y cómo se puede hacer? Pues cómo se puede relajar esta musculatura. Pues existen puntos de acupuntura, como hemos explicado, y por tanto se puede hacer tratamiento con puntos de acupuntura, o en puntos importantísimos, como el vesículo. No sé si tenemos alguna con los puntos, bueno, sí, lo que hemos puesto estos, y los de arriba. Si ponemos la anterior, Nerea, pues se ven muchos puntos de acupuntura en los que nosotros podemos actuar para liberar la tensión. Utilizamos mucho, ¿cuál es la anterior, Nerea? Eso es. Nosotros utilizamos mucho, porque si os fijáis, miráis el señor de la derecha abajo, ¿vale? ¿Lo veis ese? Ese pone VB todo el rato. Bueno, pues este es el meridiano de vesícula biliar. Y es el único meridiano que existe en el cuerpo que tenga en los meridianos suelen tener una raya en el cuerpo. Si os fijáis, el primero pues es una línea, el segundo es una línea, el tercero es una línea zigzag, pero es una línea y así. En cambio en la cabeza tiene 3 líneas. Empieza en la vesícula biliar 1, ¿la veis al lado del ojo? Vale, pues entonces sube hacia la cabeza, da la vuelta y llega hasta el vesícula biliar 12, ¿vale? En la vesícula biliar 12 vuelve a dar la vuelta para adelante y se va hasta el 14. Cuando llega al vesícula biliar 14, luego vuelve para atrás otra vez y se va al vesícula biliar 20. O sea que en la zona esa de la cabeza hay 3 líneas de vesícula biliar por cada lado. Eso quiere decir que la concentración energética del exceso de yang de este sistema es muy alta, ¿vale? Con lo cual puede crear, se crean muchos bloqueos de este órgano, por muchas razones, pero cuando se crean bloqueos de este órgano, este sistema no drena bien y no hace bien su función. Por tanto, puntos a usar. Uno que usamos muchísimo es el vesícula biliar 20, que es un punto que se llama Palacio del Viento. Mira qué bonito, muy bien, Nerea. Súper bien se ve.
La vesícula biliar 20 en inglés, en vez de ser VB, es GB, gallbladder, ¿vale? El 12, el 14, el 12 vesícula biliar, el 20 de vesícula biliar serían los más importantes, el 21, y algún punto en las extremidades que regule la vesícula biliar de 22, etcétera, ¿vale? Puntos del triple recalentador, que es el otro, si os fijáis, el de al lado, el que había antes al lado. A ver dónde lo tenemos. Sale mejor como la El segundo, después del intestino grueso. Aquí lo tienes, lo está señalando ahí, muy bien. Pues tenemos el triple recalentador, que también es muy importante, que tiene un punto debajo de la oreja, muy, muy importante. Este se llama abertura del oído o abrir el oído. ¿Vale? Bueno. Entonces, estos serían, los puntos más importantes serían estos que os hemos dicho, si alguno quiere tomar nota, son esos, vesícula biliar 20, 21, triple recalentador 17 y triple recalentador 15. ¿Bien? Y luego algunos de los ventanas del cielo, pero los ventanas del cielo están en una zona muy, muy lábil, que es esta parte, digamos, del cuello, este collar que os estamos enseñando, y entonces esta zona pincharla tiene más dificultades porque hay muchos vasos y por tanto solemos usar más estos otros puntos que os hemos dicho. Entonces, el tema y la pregunta sería, a mí hay una pregunta aquí interesante, ¿influye el teletrabajo en la situación cervical? Pues sí, sí. Es una de las razones que, como habla muy bien José María, la postura que nosotros cogemos en el ordenador tendría que estar teniendo en cuenta de que los brazos estuviesen apoyados en la mesa y los dedos trabajando sin tener que estar en una postura ni levantar los hombros ni nada. Con lo cual, el diseño ideal sería que la pantalla estuviese separada del teclado y el teclado más bien en una zona baja, casi debajo de la mesa. El texto encima de la mesa y la pantalla separada. Y eso no se está cumpliendo esta ergonomía porque casi todos estamos en portátiles y muchas horas trabajando así. Entonces, lo digo porque todos los que trabajan a nivel, digamos, bueno, los fisioterapeutas lo saben más que yo incluso, que es una postura muy poco adecuada, la postura delante del ordenador para trabajar, si es además como no una cosa esporádica de una hora que pueda hacer yo o otra persona que su profesión no es teletrabajo, pero es una persona que está constantemente con el ordenador delante, son muchas horas de estar en una postura inadecuada. Tenéis que tener en cuenta que el ser humano, ¿no?, es un animal que no está diseñado para estar en estática durante mucho rato, sino es un animal que necesita moverse y necesita moverse de distintas formas, ¿no? Entonces, el hecho de estar siempre en el mundo occidental, ¿no?, trabajando en unas posturas muy estáticas y siempre de la misma manera, esto nos va generando un desequilibrio a nivel postural. Y luego tenéis que entender que este desequilibrio postural, ¿vale?, el tejido que recubre todo lo que sería la musculatura, por decir así, y otras estructuras del cuerpo que le llamamos el tejido conectivo o conjuntivo, tienen un comportamiento como de plastilina. Quiere decir que durante mucho tiempo, cuando estás puesto en una postura determinada, se va amoldando el cuerpo a esa forma, ¿vale? Entonces, ahí, ¿qué pasa? En ese desequilibrio, ¿no?, llega un momento que ese tejido ya se queda afianzado de una forma determinada y muchas veces ya es muy difícil volver a su postura inicial. Entonces ahí hay atrapamiento, entonces energéticamente el cuerpo ya no está funcionando correctamente porque la energía no puede fluir. Entonces esa alteración de la postura con contracturas musculares, etcétera, etcétera, aquí nos podríamos alargar muchísimo, pues al final es lo que termina generando un desequilibrio que se puede manifestar a muchos niveles corporales. Entonces, ya sea por estrés o en este caso, bueno, el estrés lo tendríamos que añadir en el teletrabajo. Al final estás en casa trabajando, pero nadie te quita la presión de todo lo que tienes que hacer. Entonces, todo lo que podamos ir sumando en este sentido nos va a generar un desequilibrio energético que se va a manifestar, pues ya sea a través de la postura, a través de muchas otras alteraciones orgánicas, ¿no? ¿Vale? A nivel de neurotransmisores, de generar más cortisol, porque también afecta al sistema nervioso, etcétera, etcétera. Aquí ya digo, podríamos entrar en muchos aspectos, ¿no? Entonces el cuerpo energéticamente no funciona y está bloqueado, ¿no? Y si hay un atrapamiento porque tenemos la cabeza hacia adelante y apretamos la mandíbula y se nos bloquea la zona suboccipital, pues imaginaros, ¿no?, toda la problemática que podemos tener, ¿no?, en ese atrapamiento suboccipital con todas las estructuras que hay por aquí.
¿vale? Los nervios que pasan. Otra cosa, ¿puedo comentar algo también, agregar? Claro. Sí, Betina, pensemos que cuando tenemos la cabeza alineada con la columna, nuestro cuerpo soporta 5 kilogramos. Cuando miramos hacia abajo, hablamos de móviles, de tablets, de trabajo de ordenadores, de notebook. Cuando la cabeza hace una flexión de 60 grados, ese peso se multiplica y estamos a 27 kilogramos, o sea que es mucho la carga biomecánica que tenemos con solo hacer este cambio de grados, ¿no? Entonces, claro, de cara a los músculos es un desgaste energético, una tensión que estamos teniendo que no somos conscientes, porque ese es el problema. Con los mismos móviles, el hecho de estar mirando hacia abajo, nuestra cabeza está pesando 27 kilos contra 5 kilos, lo cual esto es un poco a tener en cuenta, ¿eh? Por eso vivimos con dolores, ¿eh? Eso es otra de las tantas causas que tenemos, ¿vale? Muy buen dato, yo no lo conocía este dato, Betina. Muy interesante. Un peaje un poco alto, ¿eh? Sí, y tanto. Todo esto, porque es lo que tú hablabas, Betina, y bueno, son algunas de las esto que había encontrado, sobre todo esta, fíjate, ¿no? De la parte de la posición del cuello, ¿no? Porque, bueno, lo que tú decías, ¿no? Ahora todo el mundo empieza con el móvil y no nos damos cuenta de la posición de la cabeza y todo el mundo acaba así, si te fijas en todos lados, y la presión que haces en la zona cervical. Yo quería incluir que aparte de la zona cervical, claro, es importante el resto del cuerpo. En este caso he puesto un mal ejemplo, porque es en el caso de una señora que va con tacones y lo ideal no sería ir con tacones. No, seguro que no. Porque fíjate que desde aquí la estabilidad que tienes que tener, no solamente el cuello, sino todo lo que es el resto del cuerpo, ¿no? Está muy bien por eso esta diapositiva, porque muestra muy bien cómo todas estas cosas van acumulando empeoramiento. Los tacones, porque presionan más las rodillas, las colocan mal. La colocación de la espalda y de la cintura, la colocación de la cabeza, se van añadiendo uno detrás de otro cadenas musculares que se van tensando. Claro, esto además nos introduce muy bien el siguiente tema, que es el que interesa, porque hemos dicho que queremos oxigenar el cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y uno de ellos, vamos a hablar de masajes, automasajes, ejercicios, hablaremos de relajación, de meditación, de dormir bien. Es muy importante dormir bien, la postura en la cama, estar suficientes horas, de relajar la mandíbula, y también pues tomar nota, digamos, de las cosas que te perturban el sueño. Si uno tiene pesadillas, vale la pena que lo apunte. Se puede hacer yoga, hay que controlar la alimentación, hay que mirar cosas que no lleven mucha grasa para que a nivel vascular al menos no haya colesterol, etc. Hemos de conseguir también alimentos que ayuden un poco a la fluidez de la sangre, y por tanto que no estanquen el hígado, que en la acupuntura eso es muy importante. Se considera que si se estanca el hígado y la vesícula biliar, la sangre se estanca, con lo cual hemos de hacer infusiones que drenen el hígado y la vesícula biliar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora un poquito os enseñaremos algunos ejercicios, ¿no? Para que tengáis alguna cosa práctica para hacer y veáis posibilidades que tenéis. Hay muchísimos ejercicios, ¿eh? O sea, es muy importante el trabajo que se hace desde la fisioterapia, desde la medicina, para recolocar estos hombros, volverlos a poner para atrás, conseguir que la persona no se cierre para adelante, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Tenemos alguna muestra de ejercicios que podamos hacer, que os parece comentar? ¿Lo Sí. comentas tú, Nerea, quizá? ¿Okay? Sí, ¿te parece? Bueno, lo único que ahora cuando tú has hablado de todo esto, yo lo que puse son lo importante de los ejercicios que se vayan haciendo con regularidad. Exacto. Y que haya movimiento, ¿no? Puedes hacer yoga, puedes hacer diferentes tipos de estiramientos. Yo he puesto ejemplos, ¿no? Porque sobre todo lo importante es lo que ha dicho José María antes con mucho acierto, ¿no? No estamos preparados solamente para ser algo estático, sino nosotros somos movimiento y necesitamos movernos a nivel muscular y a nivel de todo tendón y ligamentos porque todo fluya y todo se oxigene mucho mejor, ¿no? Y lo interesante es comentar que hay que hacer ejercicios diariamente, no hace falta ir a subir el Everest, sino son movimientos de cada día. Aquí he puesto ejemplos de estiramientos porque lo que busca es hacer estiramiento de todo el cuerpo en general. Y bueno, como veis, los anteriores son de estiramiento de toda la espalda y aquí son movimientos para ir estirando toda la estificación de la espalda, en cuanto, bueno, aquí porque se está rotando, aquí está estirando toda esta zona de aquí, ¿no? La cuestión es movimiento
aparte de la zona cervical, de hacer estiramientos, pero también todo lo que es la zona de la espalda y en general de movimiento. ¿Por qué? Porque además lo que harás, lo que permitirás además es que se oxigene todo mucho mejor y tengas mejor funcionamiento mental y a nivel físico y a nivel general, ¿no? Y también la importancia de, bueno, aparte de dormir bien, del estado anímico en que te encuentres, intentar ser positivo, ¿vale? Bueno, aquí he incluido estos dos más, que en el fondo es yoga, ¿no? Porque siempre la idea esta de estirar todo el cuerpo, bueno, pues unas opciones son estas, ¿no? Que como veis aquí, bueno, esta posición de aquí, que es el estiramiento de todo el cuerpo, de toda la espalda, y lo que hace es, bueno, estirar toda la parte posterior. Este último es más difícil de hacer, pero el primero que pones es muy fácil y consigue una cosa que es muy interesante, que es que el corazón está más alto que la cabeza, ¿eh? Lo que hablamos un poco de la dificultad que tenemos desde el corazón subir la sangre hacia la cabeza, sobre todo si la musculatura está tensa. Y ahí este ejercicio de yoga, que es uno de los básicos del yoga, lo que hace es que tú consigues con más facilidad que la sangre suba a la cabeza de una manera casi mecánica, ¿no? Me parece, ¿no?, interesante destacarlo. Lo que tú habías dicho, lo de que intentar que bueno, que en el fondo la cabeza estuviera por debajo del corazón, el corazón encima, y es una manera también de drenar y oxigenar un poquito mejor. Bueno, aquí puse práctica de estiramiento de musculatura cervical. Hemos hablado antes de estiramientos y es enseñar estiramientos de la musculatura cervical, que son estiramientos que normalmente cuando existe patología cervical se suelen enseñar a la gente para intentar, aparte de la parte de higiene postural, que es muy importante de la zona cervical, lo que hemos visto antes, estirar toda la musculatura de aquí. Son muy sencillos, si queréis lo hacéis conmigo mientras estamos aquí. Vale. Sí. Es explicar ejercicios muy sencillos que la gente se quede para, bueno, que en un momento dado cuando estés sobre todo en casa, en la calle también lo puedes hacer, pero es más incómodo intentar estirar. Un ejemplo sería, si queremos estirar, por ejemplo, mi lado izquierdo, ¿no?, es dejar caer la cabeza para un lado, incluso con la mano podríamos tirar, y con este hombro como si quisiéramos tocar el suelo. Vale, importante es mantener al menos 20 segundos tranquilamente. Nunca tiene que ser doloroso, tiene que ser que notes el estiramiento, pero nunca doloroso. Lo ideal es seguirlo con la respiración, es coger aire por la nariz y a sacar el aire, tirar un poquito, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda se mantiene más de 20 segundos. Luego, siempre pensar que cuando deshagamos un estiramiento no hay que ir, o sea, yo ahora lo que no debería hacer es soltar el brazo directamente, sino suavecito acompañar la cabeza. Hemos hecho, si os fijáis, tocando la oreja. Se puede hacer un poquito con la mano hacia atrás, que lo que intentaríamos es estirar más la parte posterior y es el mismo movimiento. Haríamos un lado, obviamente, y siempre el otro lado. Nunca nos olvidamos de ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Otro estiramiento muy sencillo sería simplemente dejar caer la cabeza. Lo mismo. Yo siempre pienso que es importante acompañar la respiración porque es una manera de relajarse y acabas notando toda la zona de la parte posterior. Luego, sobre todo, insistir en que la respiración, hacerla profunda, tal como ha dicho José María, es muy importante con el desbloqueo del diafragma, porque si no cogemos oxígeno con el pulmón, no podemos oxigenar la sangre. O sea, es imprescindible trabajar la profundidad de la respiración para que se coja mucho oxígeno. Seguimos. De hecho, pensar... Bueno, termina, Nerea. Sí. No. Porque luego quería incluir que tú sí querías hablar luego de la parte de diafragma, que es muy importante. Por eso le voy a decir ahora, nada. Vale, perfecto, seguimos pues. Sería más que nada estirar la parte de adelante, ¿vale? Nunca estirar la cabeza para atrás porque nos podemos hacer daño en la zona cervical, sino sobre todo para arriba e intentar estirar toda esta zona de aquí. Incluso se podrían explicar lo de pectoral. Lo que es importante es que aparte de hacer estos estiramientos... Nerea, si puedes dejar de compartir la pantalla, ahora te verán mejor, decir la gente. Lo he dejado abierto. Vale. Bueno, no sé lo que ibas a decir, José María, pero yo por el tema, por ejemplo, la importancia del diafragma. Lo digo porque yo a mucha gente, cuando le hago tratamiento a nivel cervical, siempre tiendo a mirar a lo que es la zona de diafragma para ver cómo lo tiene, porque es importante que esté bien flexibilizado, sobre todo para que tenga una buena oxigenación y esto fluya mejor. No sé qué querías decir, ¿qué? No, simplemente añadir un poco el concepto este del diafragma, que nosotros lo utilizamos en medicina china, hablamos de los 3 diafragmas, ¿no? El diafragma del cuello, que sería esta
estos puntos que hemos dicho, que están en la zona, ¿no?, de la parte torácica alta y mandibular, toda esta zona del cuello, lo consideramos como un diafragma, donde están las ventanas del cielo. El diafragma realmente, con su nombre, ¿no?, real, diafragma, ¿no?, la parte del diafragma en sí, y luego el diafragma pélvico, ¿no? Para nosotros hay una unión entre estos tres diafragmas. Si hemos de poner el apunte en alguno a la hora de la respiración, pues lo vamos a poner en el diafragma, que el nombre ya tiene ya lleva su nombre, ¿no? Diafragma. Cuando observamos, por ejemplo, a un niño recién nacido, vemos que él no tiene ningún problema. Hincha la barriga, le baja la barriga, y en cambio cuando observamos a una persona ya adulta, ¿no?, o a un joven, ya vemos que realmente se tumba en la camilla o se tumba en el suelo, y pocas son las personas que realmente hacen una respiración diafragmática y por tanto movilizan correctamente su diafragma, sino que hacen lo que se llama la respiración paradójica, ¿no? Es decir, bloquean diafragma porque tienen un exceso de tensión y por tanto para poder coger aire suficiente tienen que hacer una respiración más costal y sobre todo a veces apical, generando tracción en esta musculatura del cuello, ¿no? Por tanto, a la hora de hacer los ejercicios, de hacer relajación o transmitir a la gente cómo se tiene que respirar, es importante para poder hacer todo este tipo de trabajo, porque puedes estar haciendo estiramientos, pero si estás en tensión y estás teniendo una respiración paradójica, es decir, alta, este ejercicio tampoco te está sirviendo tanto como te puedes imaginar, ¿no? Entonces, empezar tomando conciencia del diafragma es importante. Pensar que en la medicina china, nosotros cuando hablamos de los 5 elementos y la relación que hay entre los órganos, decimos que el pulmón, ¿vale?, que es el que se oxigena, es quien controla, en un ciclo que llamamos ciclo de control, controla al hígado, que el hígado es el órgano que se encarga de los músculos. Por tanto, si tenemos los músculos muy tensos, necesitamos tener un pulmón bien oxigenado. Y ahí va un poco toda la relación de las medicinas orientales con todos los ejercicios de tai chi, de qigong, de yoga, que trabajan la meditación, la relajación, la respiración profunda. ¿Para qué? Para poder bajar, para poder controlar este hígado y por tanto esta tensión muscular y poder bajar esa actividad y estar más relajados, ¿eh? En esa línea lo que también hay que tener en cuenta es la importancia de las apneas, la gente que hace apneas durante el sueño, porque entonces la oxigenación durante toda la noche disminuye, que sería otro tema hablar de trabajar cosas para que la lengua, que es la que cae hacia atrás, se trabaje. Bueno, vamos a seguir los ejercicios que estábamos, pues, un poquito, Nerea. Sí, comparto porque, bueno, ahora quería hablar un poco de la parte de la respiración, que es muy importante también, como hemos estado hablando ahora, que la vuelvo a compartir. Y así, bueno, la importancia de todo lo que habíamos hablado, ¿no?, aparte de todos los estiramientos, la higiene postural a nivel de cervical, todo lo que sea ventana del cielo, la importancia de mejorar el flujo de sangre a través de la respiración, ¿no?, de enseñar a mucha gente a respirar o buscar alternativas para que la gente les dé más importancia a la respiración a la que se da. Lo que habíamos hablado antes, hay mucha gente que respira por la parte de tórax utilizando la musculatura esa y lo que hace es forzar más aún, ¿no? Y uno de los ejemplos, ahora quitaré lo de la pantalla, es la práctica de respiración por la nariz, que es una manera, parece ser que tiene mucho, intensa mucho lo que es la parte de oxigenación del cerebro. ¿Vale? Voy a quitar, así no nos vemos y os lo puedo explicar. No sé si la habéis conocido alguna vez, pero es la respiración de la nariz. ¿Lo explico yo misma? Sí, claro, ya que estás puesta. Vale, es muy sencillo, ¿eh? Cogemos con la mano, normalmente lo suelo hacer con la derecha, con el dedo pulgar y con el dedo anular, ¿vale? El movimiento es este. Cogemos, hay un cambio con la derecha, ¿vale? Lo que hacemos es taponamos con un lado y cogemos aire. Por este lado, por el lado que está quedado libre. Cogemos y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Y aguantamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado. Con este dedo, ahora taponamos el otro lado. ¿De acuerdo? Y haremos lo mismo. Cogemos aire y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y sacamos. Hasta el final. Y lo mismo. 1, 2, 3,
4, 5 y repetiríamos lo que es el movimiento, ¿de acuerdo? Lo que haces con esto es aumentar mucho la oxigenación y pensar que lo que haces sobre todo es intentar llegar al máximo a toda la parte alveolar de los pulmones para pensar que toda la parte alveolar es donde se produce el gran intercambio de oxígeno y CO2, pues lo que nos interesa es todavía, y así es una manera también de flexibilizar lo que es el diafragma. ¿Sí? También pasa que al hacer esta respiración tan intensa por la nariz, se consigue limpiar mucho más los senos nasales y que estos no estén tan llenos de moco y hagan que entre más oxígeno todavía, ¿eh? Bien. Voy a compartir pantalla y así seguíamos con la parte de... Aquí había puesto lo del diafragma y el tai chi, que eso es más... José María, si te parece comentarlo tú más. No, bueno, simplemente lo he puesto aquí para que lo que he comentado antes, ¿no? Un poco, es decir, que al final el Tai Chi es esta técnica china, ¿no? De intentar integrar, ¿no? Una buena postura, una relajación mental, una buena respiración, para que el cuerpo se pueda equilibrar energéticamente, ¿no? Puedas dejar de lado las emociones, ¿no? Los pensamientos. Entonces, un poco es una técnica muy global, ¿no? Que realmente aporta muchos beneficios, ¿no? a la oxigenación del cerebro, porque actúa a un nivel general, pero genera una gran relajación y una gran desconexión que permite que la musculatura esté relajada, se pueda oxigenar mucho mejor todo el cuerpo y por tanto también el cerebro. Y bueno, es un poco el ejemplo, ¿no? Se puede practicar a lo mejor otro deporte, ¿no? O otra actividad física, como andar por la montaña de forma relajada, por el bosque también, ¿no? Haciendo respiraciones profundas, haciendo un poco también de meditación, ¿no? Pero sería entrar en esto, ¿eh? En este tema. Pero pasa nada, ¿qué? Bueno, esto es lo de la alimentación. Sí, que ¿no? esto más o menos ya lo hemos comentado, ¿eh? No tomar grasas, drenar el hígado. Yo insistiría un poco en lo de los ejercicios y también hablaría un poco de los estudios científicos, quizá, ¿no? Venga, pues me voy a ello. Venga, este es uno de los artículos que estaba publicado. José María, que... Sí, bueno, aquí es que hay un artículo que hizo la Universidad de Valencia, ¿vale? En la cual relacionaba los puntos de acupuntura con las ventanas unos puntos de acupuntura con ventanas del cielo y justamente su coincidencia con los ganglios linfáticos, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia, pues, el hecho de decir, mira, ¿no? Un estudio científico que está diciendo lo del yin y el yang de otra manera, ¿no? De una manera que lo pueden entender toda la... Claro, ni sube la sangre ni se hace bien el drenaje. Todos los sanitarios, ¿no? Es decir, justamente al coincidir, el sistema linfático es quien drena la cabeza, ¿no? Es decir, por tanto, que nos den esta información, nos están dando una información muy valiosa, ¿no? Es decir, nosotros decimos, necesitamos yin para relajar los músculos, necesitamos que fluya y el yang no se estanque. Y el estudio este está diciendo, mira, pues justamente estos puntos coinciden con ganglios linfáticos y con cadenas linfáticas muy importantes del cuello y de la cabeza, ¿no? Y bueno, lo destaqué un poco por eso, porque realmente creo que es muy relevante que la ciencia vaya avanzando en este sentido, ¿no? Y vaya corroborando un poco toda la medicina china, ¿no? Todas las teorías de la medicina china que hay. Pasa al siguiente, José María, que sé que es tuyo. Bueno, aquí simplemente son los puntos gatillos, ¿no? A nivel del dolor miofacial, que gran parte de los puntos gatillos se establecen en puntos de acupuntura. Puede haber un punto gatillo que esté fuera de un punto de acupuntura, eso es cierto, ¿no? Pero que sí que hay una relación importante entre muchas veces puntos gatillos importantes que siempre se generan en el mismo sitio y el punto de acupuntura, ¿no? Entonces, es un poco también esa relación, porque justamente son puntos que generan un atrapamiento del tejido y que a la larga, si se cronifican, también pueden dar mucha problemática, bloqueando y generando más tensión en el músculo con pérdida de elasticidad, ¿no? Y de contractibilidad del músculo y, por tanto, dificultad para poder drenar la cabeza. Entonces, también lo había sacado un poco diciendo, bueno, interesante, ¿no? En ese sentido, este enfoque. Gracias. ¿Qué más tenemos de investigación? Sí, Betina, que son artículos. Hola, buenas tardes. Antes de entrar en dos artículos que comentaré, quería hacer un par de comentarios más en alusión a lo que están comentando. Primero, para que sepáis que cuando respiramos normalmente manejamos 500 mililitros de aire y que nuestra capacidad pulmonar puede llegar a 3.500 o hasta 4.000 mililitros de aire en una respiración profunda y bien hecha.
Esto para que magnifiquemos qué importante es hacer entrar ese aire, ¿no? Porque abre todos los alvéolos y le da un input muy importante de oxígeno, y que uno lo siente, ¿eh? Cuando lo va practicando nota que hay un cambio, y esto es en parte la parte fisiológica, ¿no? Saber que estamos capacitados para respirar mucho mejor y que tenemos que ser un poquito conscientes nada más de practicar esta respiración, ¿sí? Y otro punto que quería comentar es que en cuanto a dolores cervicales, lumbares y de espalda, el hecho de fumar es un factor de riesgo, ¿sí? El fumador o el hecho de fumar, sabemos que tiene más prevalencia de dolores de espalda a nivel muscular. El cigarrillo es como un fuego que seca los pulmones, ¿sí? O sea que va también a alterar un poco todo ese intercambio, y aparte produce vasoconstricción, todo lo contrario de lo que queremos un poco favorecer, ¿no? Mejorar esa circulación sanguínea en la sangre, en la parte cervical y en el cerebro, ¿no? Entonces, es un poco para que veamos que es una sumatoria, ¿no? De actitudes, de hábitos, que es lo que hace que uno pueda mejorar, ¿no? En esta parte, ¿sí? Y en esa línea lo que dices tú, tomar estimulantes, tomar tipo también chocolates, tomar cafés, serían cosas que empeorarían la situación, evidentemente, porque todo eso... Y bueno, estamos también hablando del problema vascular también, ¿no? El tema de la parte de grasas y tal, ¿no? Bueno. Perdona, Betina. Un par de comentarios. No, quería añadirte una cosa, pero cuando has hablado de los 500 mililitros que utilizamos y los 3.500 o 4.000, yo había practicado antes un poco de apnea a pulmón, sí. ¿Vale? Y quiero describir que, por ejemplo, los grandes... Es llevarlo al extremo, ¿eh? Esto ya es, sí. Es malo para la salud, ¿eh? Lo que voy a decir ahora, pero para que veáis la capacidad que tiene el pulmón. Solo os voy a dar un dato. El récord del mundo de apnea estática en una piscina con una sola inhalación está en 24 minutos. Muchísimo. Imaginaros cuando son gente que practica mucho la meditación, la relajación, que desconecta totalmente su cerebro para solo mantener a nivel vital el corazón y el pulmón, porque pueden llegar a tener un síncope, ¿no? En estos entrenamientos. Lo digo porque veáis qué capacidad tiene el cuerpo, ¿no? Y el pulmón, ¿no? Si realmente es un tejido elástico también, elástico. Ahí está la elasticidad. Entonces, también. Si tenemos una buena respiración, podemos vivir muy bien y nuestros tejidos pueden estar muy nutridos, ¿eh? Esto nos da un dato, ¿no? Que entrenándonos bien podemos tener una calidad de vida mucho mejor. Esto era un apunte, ¿eh? Que me ha hecho gracia. Vale. Bueno, comentaré 2 artículos. Esto es un poco para saber que cuando en medicina, fisioterapia, veterinaria, tenemos forma de acceder a la investigación, ¿no? A ver por dónde van la información en cuanto a esto, a la efectividad de la acupuntura, en este caso en el dolor cervical, ¿no? Entonces comento este artículo, que es una revisión sistemática, está publicada ahora mismo en este año, y donde los autores van a mirar el dolor de síndrome miofacial aplicado a las cervicales, ¿no? Cuánto ayuda la acupuntura, y se encuentran con que de 230 artículos van a incluir 6 estudios, no sé si se ve, o bueno, yo lo estoy marcando, pero no sé, sí aquí abajo, ¿eh? Sí, 6 estudios clínicos se llaman esto, de los cuales van a tratar de metaanalizar, de resumir los resultados en 4, ¿sí? Lo que se va a comparar es la acupuntura con el placebo, o no, la no intervención, y lo que se vio es que realmente aplicar la acupuntura mejora, aquí están los valores, mejora el score de dolor, o sea, se aplica una escala de dolor que normalmente va del 0 al 100, y vemos que la acupuntura favorece al dolor, o sea que la calidad es moderada, y que realmente los autores van a concluir de que hay que seguir estudiando, pero que la acupuntura es efectiva en este tipo de afectación, ¿sí? Y aquí al lado hay un gráfico muy sencillo para mirar, solamente que todos estos datos de los 4 artículos están hacia el lado izquierdo de la línea y nos está diciendo del efecto que tiene la acupuntura en el dolor, ¿eh? Estamos hablando solo del dolor. Entonces, hay heterogeneidad, hay cositas para mejorar, siempre hay que seguir investigando, pero bueno, era un estudio que está recientemente publicado y me pareció interesante comentarlo, ¿sí? Vamos al otro, Nerea, que el siguiente
es un estudio que lo publicamos el año pasado. Aquí miramos la acupuntura en las enfermedades reumáticas que afectan el raquis. Es una revisión global, general, y solo voy a hablar de la parte de las cervicales, ¿no? Porque también analizamos la parte de la lumbalgia, ¿no? Entonces, miramos varias bases de datos, ¿sí? Esta información es hasta el 2017, y aquí incluimos revisiones sistemáticas, que es un tipo de diseño donde se analiza mucha información, y revisiones globales. Y cogimos todos los estudios en inglés y en español, ¿vale? Entonces, lo que miramos el dolor, la funcionalidad. Dame la siguiente, Nerea, por favor. Y aquí está muy resumido el dolor cervical y la acupuntura, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle porque no tiene sentido. Lo único que quiero que mire es en esta columna que dice S, lo puedes marcar, Nerea, acá, S, no, la de al lado, esa. Para que tengáis una idea de cuántos estudios hay sobre acupuntura y dolor cervical, ¿eh? Estamos hablando de 72 artículos que están resumidos. Esto es una tabla muy, muy resumida, donde los autores van a concluir que en principio la acupuntura está ayudando a mejorar el dolor, en parte la funcionalidad. Este artículo del 99, muy antiguo, decía que no era eficaz en ese entonces, pero estamos hablando de más de 20 años de publicado el artículo. Y con esto, dame la siguiente, ¿sí? Concluimos que realmente, si bien hay limitaciones, hay mucho por mejorar en cuanto a la parte de investigación. Los estudios son a corto plazo, también no podemos dar resultados a 6 meses o a 1 año. Pues sí, que la acupuntura nos ayuda en todo lo que es el manejo del dolor, el desbloqueo de la cabeza, tanto de forma primaria, o sea, solo acupuntura, o como coadyuvante con tratamientos convencionales, ¿sí? Y lo que sí no se pudo todavía mostrar artículos importantes con respecto a las radiculopatías puras, ¿no? Solo el dolor radicular, todavía hay estudios que están haciéndose, que están faltando de demostrar su eficacia, ¿sí? Con esto un poco quería comentar que hay muchísimos estudios y que la cosa se está investigando, ¿no? O sea, que a nivel médico, de fisioterapeuta, en veterinaria, también se está investigando mucho en este tipo de intervenciones, ¿vale? Bien, gracias. Creo que ya está, ¿no? Sí, estamos un poquito ya pasándonos el tiempo. Si os parece, acabemos con los ejercicios que teníamos, algún vídeo también me parece, Nerea, ¿no? Que habías recogido. Sí, ay sí, espera que lo busco, lo había dejado. Y si hay alguna pregunta más de las personas que están en el chat, a ver, no, de momento no veo ninguna más. Si queréis preguntar algo los que estáis escuchando, vamos a hacer un poquito de poner... Pongo el vídeo, bueno, de los... Sí, con algún vídeo, sí, porque son bonitos. Ya que los hemos recogido y tenemos tiempo, los vemos. ¿Lo veis? Sí. Vale, perfecto. Así pongo el play. Vale. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes 2 ejercicios tan sencillos, los cuales ayudan a destapar y limpiar los vasos sanguíneos obstruidos del cerebro, así que como resultado ayudan a prevenir las enfermedades cerebrovasculares, como el infarto cerebral y la hemorragia cerebral, etc. Desde ahora les enseño a ustedes el primer ejercicio. En primer lugar, nos sentamos en una silla con la espalda erguida. Luego, cruzamos la pierna derecha, poniéndola sobre la pierna izquierda. Levantamos un poquito el talón del pie izquierdo. Luego, torcemos la cintura y la cabeza a la dirección derecha y ponemos el brazo izquierdo sobre el muslo. Esta postura nos va a relajar todo el cuerpo. Mantenemos esta postura durante 10 segundos. Esta vez, por lo contrario, cruzamos la pierna izquierda, poniéndola sobre la pierna derecha, y levantamos el talón del pie derecho. Luego, torcemos la cintura y la cabeza a la dirección izquierda, y ponemos el brazo derecho sobre el muslo. De este modo, repetimos 4 veces de estiramiento por cada pierna. Esta vez les enseño a ustedes el segundo ejercicio. En el primer lugar, dejamos que todo el cuerpo, incluso el cuello y los hombros, esté relajado, sin fuerzas.
Luego, poniendo la fuerza solo en los hombros, los levantamos lentamente y unos segundos después descendemos los hombros rápidamente, sin poner la fuerza en ellos, usando la gravedad. Otra vez les muestro. Repetimos este movimiento 10 veces en total. Entonces, ¿por qué este ejercicio tan simple tiene la virtud de destapar los vasos sanguíneos tapados del cerebro? Desde ahora les explicaré la razón. Cuando tocamos ambas partes localizadas a 3 centímetros, lados izquierdo y derecho, de las cuerdas vocales, podemos sentir los latidos. Estas son las arterias carótidas. El 80% de la sangre del corazón al cerebro pasa a través de estas arterias carótidas. Pero cuando tenemos estrés en nuestro cuerpo, los músculos... Nerea, no se oye. En este caso, el flujo de sangre con destino al cerebro se debilita y se reduce. Por otro lado, cuando se acumulan los coágulos de sangre en las arterias carótidas, el oxígeno y los nutrientes no pueden llegar al cerebro bien, así que se aumenta el riesgo de infarto cerebral y hemorragia cerebral. Por esta razón, por medio del ejercicio que les enseñé un poco antes, podríamos relajar los músculos alrededor de las arterias carótidas y aumentar el flujo de sangre con destino al cerebro, además de eliminar las toxinas acumuladas en los vasos sanguíneos del cerebro. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales. Bueno, pues un poquito era para que se viese que hay cosas muy sencillas, que hay gente que las está divulgando y que muestra la importancia que tiene el hacerlo. Nuestra cabeza es muy importante para nosotros, es nuestra torre de control y hemos de cuidarla mucho. Entonces, esto sería un poco el resumen. Si nosotros no respiramos profundamente, no dormimos bien, no hacemos ejercicios para relajar la musculatura, estamos obstruyendo la llegada de oxígeno al cerebro y queríamos hacer una reflexión sobre esto y esperemos que os haya interesado, que os haya servido y os haya gustado. Si acaso cerramos el micrófono, ¿no? Esmeralda, dejamos de grabar y si alguien quiere comentar algo de fuera, pues lo hacemos. Sí, si hay preguntas, aprovechar.